El descuento del 50% en las tarifas de energía se aplicará entre esta noche y finales de junio según cronograma. El exministro del Interior Juan Zapata fue censurado con 118 votos por la Asamblea y tiene prohibición para ejercer cargo público durante 2 años. El gobierno de López Obrador busca la mediación de Suiza y del Vaticano para que el ex vicepresidente y sentenciado por corrupción Jorge Glass sea liberado. La organización Human Rights Watch alerta sobre posibles violaciones a los derechos humanos en el manejo de las cárceles y asegura que no hay apertura del gobierno para despejar las dudas. 5 universidades extranjeras ofrecen 190 becas parciales para maestrías y la Embajada de Estados Unidos becas de liderazgo para emprendedores. Una ola de calor extremo con 50 grados impacta a la India y se suma a la escasez de agua que obliga al gobierno a imponer restricciones. Tras 3 años de estudios, la publicación científica Evolutionary Systematics confirmó el hallazgo de una nueva especie de rana rugosa en Tungurahua. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Televistazo Estelar. Iniciamos ya con la información. Desde esta noche las planillas de electricidad se emiten con el descuento del 50%. La fecha de compensación dependerá de los cierres de facturación y los ciclos de consumo. Adriana Bermeo explica los 3 escenarios posibles. A quienes este miércoles les llegue la planilla de energía eléctrica tendrán reflejado el descuento del 50%. En otros casos, la fecha de compensación dependerá de los cierres de facturación y los ciclos de consumo, que son diferentes en las 19 empresas eléctricas del país. Hay 3 escenarios posibles, según informó el Ministerio de Energía a Televistazo. 1. Si su factura es digital y la recibe por correo electrónico, el descuento se ejecutará desde la noche de este miércoles. 2. Si recibe la planilla física en su casa, el descuento se hará a partir del jueves. Y 3. Las empresas eléctricas que cierran el ciclo de facturación el 1 de junio, que es sábado, aplicarán el descuento en planillas digitales el lunes 3 y en físicas el martes 4. Las planillas que ya fueron entregadas sin descuento recibirán la compensación hasta finales de junio. La rebaja se hará en la suma de consumo, comercialización y subsidio solidario. Después de estos valores, encontrará el ítem rebaja 50% decreto ejecutivo 260. Ese será el valor del descuento, que en esta factura es de $51.01. Las tasas de alumbrado eléctrico, bomberos y recolección de basura se mantendrán sin reducción. La compensación aplica a las planillas de luz residenciales sin importar los kilovatios consumidos. La categoría industrial y comercial no tendrán este beneficio. Migración, la puerta giratoria. Cada vez son más los ecuatorianos que viajan a El Salvador y no vuelven, revelando así una ruta en aumento para llegar de forma irregular a Estados Unidos. La Policía de Migración alerta de los riesgos de usar ese camino atractivo para quienes no quieren pasar por la selva del Darién. Carla Delgado con más detalles. El tapón de Darién en Panamá sigue siendo la ruta principal de los ecuatorianos que intentan llegar de forma ilegal a los Estados Unidos. Pero desde enero la Dirección Nacional de Migración alerta de un número atípico de viajeros a El Salvador. Pasaron de 4.726 durante los primeros 4 meses de 2023 a 65.561 en el mismo periodo de este año. De ellos, 37.789 no volvieron al país. También las ofertas a ese destino se incrementaron en redes sociales. Se ofrecen viajes seguros como este anuncio, que sin ocultar el verdadero destino detalla la ruta en avión hasta El Salvador y de ahí un trayecto en bus hasta Estados Unidos. La Organización Internacional para las Migraciones confirma que El Salvador y Nicaragua son las nuevas rutas de tránsito para los migrantes ilegales y cuentan que esta ola migratoria tiene una particularidad. Era una población
sobre todo conformada por varones. En este momento estamos asistiendo a que son las familias las que empiezan a moverse, las que empiezan a desplazarse. Los viajeros consideran que es menos arriesgada que el tapón del Darién, pero se equivocan según la OIM. Entonces es pasible de caer en poder de mafias que se lucran con la necesidad de estas personas. Entonces, delimitar el peligro resulta ser un tanto difícil y complejo. Para su representante, la pandemia fue el detonante para que muchas personas que perdieron sus trabajos y no lograron recuperar la estabilidad económica hayan decidido migrar, más aún a países como El Salvador, que no tiene mayores exigencias para el ingreso, y un Estado que no hace mayores esfuerzos para detener la corriente migratoria, que lejos de amainar, se acelerará. De enero a marzo de 2024, 825 extranjeros han sido inadmitidos en Ecuador, la mayoría por no justificar su condición migratoria. La cifra es superior a la del año pasado, cuando en 3 meses sumó 373 ciudadanos. Bessie Granja explica qué pasa con los casos detectados. Un informe de la Policía de Migración alerta que existe un incremento de extranjeros inadmitidos, es decir, que no reúnen los requisitos o están involucrados en delitos, y por eso no se les permitió ingresar al país. De enero a marzo de 2024 se registran 825 casos, mientras en 2023, en ese mismo periodo, fueron 373. 7 de cada 10 ciudadanos son inadmitidos porque no justifican su condición migratoria y 1 de cada 10 carece de visa vigente. La otra causa por la cual nosotros inadmitimos es debido a las alertas que nosotros mantenemos con otros países como son Colombia, Perú, México y Estados Unidos. Alertas de Ángel Watch que se refieren a depredadores sexuales o personas que hayan tenido problemas en algún tipo de... en ese contexto de delitos. Entre las nacionalidades con más inadmisiones constan China, Colombia, República Dominicana, México, Venezuela, India. El funcionario explica que en caso de detectar una inadmisión, la autoridad en Ecuador, cumpliendo la Ley Orgánica de Movilidad Humana y de acuerdo con una sentencia de la Corte Constitucional, tiene 24 horas para encontrar una aerolínea que garantice el retorno del extranjero al último país donde se embarcó. El costo del viaje lo asume la aerolínea. Sin embargo, la autoridad señala que solicitó a la Corte Constitucional que amplíe este plazo a 72 horas por las complicaciones que han experimentado al momento. Aún esperan un pronunciamiento de este organismo. Ecuador reforzó el control migratorio para evitar el ingreso de terroristas, pero ya en 2023 más de 50.000 extranjeros no declararon su salida del país. Paul Romero con el informe. La detención de 2 ciudadanos turcos en San Borondón, investigados por posibles nexos con la organización terrorista ISIS, alertó a las autoridades de migración. Es claro que el control ha sido insuficiente. El 11 de enero, tras la declaratoria de conflicto armado interno, la ministra del Interior, Mónica Palencia, firmó el acuerdo ministerial número 7 para exigir nuevos requisitos a los extranjeros que ingresan por el país por tierra. Y esto para evitar, según la ministra, el ingreso de terroristas o delincuentes de mafias que amenacen la seguridad y el Estado. Los organismos encargados de efectuar el control migratorio requerirán a los ciudadanos extranjeros que ingresen por las fronteras de Perú y Colombia la presentación del certificado de antecedentes penales del país de origen o de residencia durante los últimos 5 años debidamente apostillado. La Cancillería, por su lado, incrementó a 44 la lista de países que tienen que presentar visa para ingresar al Ecuador, entre ellos Irán y Libia, en donde opera el grupo terrorista islámico ISIS. Este control se ejecuta en los puertos y aeropuertos. Para las personas del resto de países, la vigilancia se realiza en coordinación con la Interpol. Hay alertas que se reflejan en el flujo migratorio. El año pasado, el flujo general de extranjeros en el Ecuador fue de 2.901.431 personas. Ingresaron al país 1.477.999. Salieron 1.423.432. Es decir, 54.567 personas se quedaron en el país de forma irregular.
Las autoridades de seguridad admiten que hay extranjeros que burlan los controles migratorios con identidades falsas o que ingresan por pasos clandestinos. El gobierno central podrá utilizar inmuebles para pagar sus deudas. El presidente dio 60 días de plazo para que Inmobiliar, la secretaría a cargo de administrar los bienes públicos, actualice el listado de los terrenos o edificios para ese fin. Diego Puente con el informe. Como el gobierno está sin dinero y tiene deudas por cubrir, decidió pagar con bienes inmuebles, pero carecía de una norma para hacerlo. Ayer, el presidente Daniel Noboa emitió un decreto para lograrlo. Ahora podrá pagar sus deudas de forma total o parcial, transfiriendo edificios, terrenos, casas o cualquier otro inmueble que tenga a su cargo Inmobiliar, la entidad que administra los bienes públicos. El primer mandatario dispuso que Inmobiliar identifique los bienes que se encuentran entregados a entidades públicas y que podrían servir para pagos. También pidió a las instituciones del gobierno central que identifique bienes improductivos que estén a su cargo. El presidente puso 2 meses de plazo para que actualicen la información. Inmobiliar confirmó a Ecoavisa que ya tiene un inventario de propiedades que pueden servir para dación de pago. La idea de pagar con bienes surgió en diciembre pasado, cuando en una reunión entre el presidente con los gobiernos locales se planteó esta alternativa para reducir la deuda del gobierno con municipios y prefecturas. Sin embargo, el nuevo decreto no limita el pago a los gobiernos autónomos. Tanto AME, que agrupa a los municipios, como CONGOPE, que representa a las prefecturas, estudian el documento y se pronunciarán en los próximos días. El presidente de la República vetó totalmente las reformas al Código de la Función Judicial. Entre otros temas, rechazó la intención de dar licencia sin sueldo a vocales de la judicatura presos. La legisladora que propuso ese artículo lo defiende. Patricio Díaz con las reacciones. En la Asamblea no cayó bien el veto total del presidente a las reformas del Código de la Función Judicial. Los legisladores rechazaron esa decisión que impide que los cambios puedan ser aprobados o revisados en un año. Según ellos, el jefe de Estado podía vetar parcialmente el proyecto, eliminando las cosas que consideraba perjudiciales. El presidente Noboa argumenta en el veto total que faltó al proyecto mayor participación y análisis de los actores de la función judicial, además de que otros temas se encuentran ya regulados en la normativa. Pero hace énfasis en la reforma que proponía licencia sin sueldo para los vocales de la judicatura que caigan presos. El mandatario señala que eso va en contra de la probidad que deben mantener esos funcionarios. Claro que hay temas en los cuales estamos en contra, pero el presidente debió analizar artículo por artículo y sí poder establecer un veto parcial y no un veto total. Lucía Pozo, legisladora que propuso esa reforma, la defendió. Para ella la intención era regular ese tipo de situaciones ante lo que ya se vivió con los ex vocales detenidos, Wilman Terán y Javier Muñoz, que quisieron seguir en funciones desde la cárcel. Se les tenía que mandar el link a la cárcel para que sigan siendo parte de un proceso de la función judicial. De que cobraron 2 meses estando en la cárcel. Nadie se ha preocupado de ver cuánto es el tiempo de la licencia sin sueldo. Y son 15 días. Los señores estuvieron 2 meses cobrando desde la cárcel y si no tenían la gentileza de renunciar, no había un espacio jurídico ni una norma que les obligue a hacerse a un lado. La oficialista María Fernanda Araujo minimizó que en su informe de minoría esa reforma también estaba incluida. Defendió la decisión del presidente. Al no ser presentado en el Pleno, no es formalmente un informe. Ellos no saben ahora de dónde cogerse. Una ley legisla para lo general, no para el reglamento. La reforma creaba además juzgados especializados en violencia sexual, separándolos de los de la mujer y la familia, como se trataban hasta ahora. Exigía unidades especializadas en estos delitos, tanto a la Fiscalía como a la Policía. Ampliaba la posibilidad de asistir a las audiencias judiciales y regulaba concursos para el ingreso a la función judicial. Suiza será el mediador entre México y Ecuador. Estará a cargo de precautelar derechos de sus ciudadanos en el país, según las autoridades mexicanas. Cuidará también los bienes de la sede diplomática y la residencia. Tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre Ecuador y México, Suiza actuará para intervenir en asuntos urgentes que requieran los mexicanos en Ecuador. Esta noticia la comunicó hoy la canciller mexicana Alicia Bárcena en su cuenta de la red social X, pero ya había adelantado el 22 de abril que el país europeo iba a mediar. Hemos pedido el apoyo incluso de terceras embajadas que están en Ecuador, como la Embajada de Suiza,
y la Nunciatura, que se han ofrecido también en apoyar y visitar a Jorge Glas y interceder ante las autoridades para que nos lo entreguen. La embajada está vacía por el impasse diplomático luego de la incursión policial del 5 de abril para capturar a Jorge Glas, sentenciado por casos de corrupción y que buscaba asilo político. La canciller mexicana dijo que México no busca un diálogo con el gobierno de Ecuador y que las conversaciones quedaron canceladas tras el asalto y que su reclamo continuará en la Corte Internacional de Justicia. La delegación suiza podrá precautelar los bienes de la embajada y de los 18 diplomáticos que interrumpieron abruptamente sus funciones cuando recibieron la orden de abandonar Ecuador. La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfield respondió esta mañana sobre la participación de Suiza. Según ella, llamar a un tercer país fue idea de ambas naciones y que esa será la vía para mantener un diálogo con la contraparte. En esto no hay coincidencia con lo que anunció su homóloga. Sommerfield negó que Suiza tenga la responsabilidad de custodiar los bienes de la sede diplomática. Esas son garantías que el Estado ecuatoriano me entregó mediante una nota verbal a Cancillería en México hace mucho tiempo. De hecho, fue antes de que pida las medidas provisionales. Esta garantía fue una de las consideraciones que tomó la Corte Internacional de Justicia en La Haya para rechazar la petición de México sobre las medidas provisionales para proteger su sede y la residencia en Quito. Sin embargo, la Corte todavía no trata la acusación de violación a la sede diplomática. India es golpeada por una ola de calor extrema. Residentes de Nueva Delhi y regiones colindantes reportan temperaturas superiores a los 50 grados centígrados. Ileana Suárez informa. La población en el norte de India lucha contra una implacable ola de calor. Los estados de Bihar y Uttar Pradesh son los más afectados. En la capital, Nueva Delhi, la temperatura registra un récord de 52,3 grados centígrados. A esto se suma una alerta por la escasez de agua, que este miércoles llevó al gobierno local a imponer restricciones en el suministro y desplegar equipos técnicos para controlar su uso. Otras 37 ciudades tienen temperaturas superiores a 45 grados. En Jaipur se reportaron 3 muertes por golpes de calor. Este clima extremo coincide con las elecciones generales, que duran 6 semanas, debido a la población de 1.400 millones de habitantes. La gente hace largas colas para votar, arriesgando su salud. Abril, mayo y junio son meses calurosos en la mayor parte de India, donde esperan que la llegada de las lluvias monzónicas mejoren las condiciones del ambiente. Una protesta a favor de Palestina en Berlín terminó en enfrentamientos con la policía. Los manifestantes contra Israel han aumentado en las calles luego del ataque del fin de semana contra un campo de desplazados. Este barrio en el sur de Berlín fue tomado por 850 personas en una demostración a favor de Palestina. Portaban banderas y otros símbolos. Decenas de policías resguardaban la zona y lo que comenzó como un encuentro pacífico se fue volviendo violento. Los manifestantes gritaban "Viva Palestina", pero también todo Berlín odia a la policía. Comenzaron los enfrentamientos, los manifestantes lanzaron objetos contra los uniformados y estos intentaron disolver la concentración. Unos se retiraron, pero otros permanecieron en la calle hasta la noche cuando se produjeron algunos arrestos. Más tarde quemaron contenedores de basura y otros objetos con los que habían armado barricadas. Grupos pro-palestinos denuncian que en Alemania es donde más se persigue las protestas contra la guerra en la Franja de Gaza, por ser ese país uno de los principales aliados de Israel. Y Brasil decide retirar definitivamente a su embajador en Israel después de la masacre del domingo en un campo para desplazados en el sur de la Franja de Gaza, en el que murieron 50 personas. El gobierno de Lula da Silva hizo el anuncio esta mañana, con lo que se ahondan las diferencias diplomáticas después de que en febrero Brasil comparó la guerra en Gaza con el holocausto judío. Tras ello, Israel declaró persona no grata a Lula. Brasil se suma así a otros países sudamericanos que han roto con Israel, como Venezuela, Colombia, Bolivia y Nicaragua. Servicios en línea para usted.
190 becas de maestrías en una universidad europea y 4 americanas se ofertan para ecuatorianos y extranjeros. Las clases empezarán en octubre, mientras en Estados Unidos convoca a emprendedores de 25 a 35 años para su programa internacional de liderazgo. Vanessa Robles explica cómo aplicar. Los egresados en educación, administración de empresas, salud, derecho, marketing y comunicación, artes y humanidades son algunos de los perfiles profesionales que podrán acceder a las becas parciales para maestrías extranjeras, dirigidas a ecuatorianos y residentes en cualquiera de los 21 países miembros del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica. Los postulantes podrán estudiar en 5 universidades. UNIR España, que oferta 60 becas que cubren el 60%. UNIR México, que ofrece 30, también con el 60% de cobertura. La Escuela de Posgrado en Newman, en Perú, 30 becas con el 60% cubierto. La Universidad Internaciones de Guatemala, 30 becas con el 40% de cobertura. Y la Fundación Universitaria Internacional de La Rioja, en Colombia, 40 becas que cubren el 50%. Para postular deben ingresar a la web de UNIR y llenar el formulario Becas Parciales OIJ del 50%. Las postulaciones iniciaron esta semana y finalizan en agosto. Las clases empezarán en octubre. Las titulaciones se cursarán en español y en línea. El gobierno de los Estados Unidos invita a personas de entre 25 y 35 años de edad que hablen inglés y tengan un negocio desde hace 2 años a postularse a la iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas, programa insignia del Departamento de Estado de los Estados Unidos para empresarios emergentes y líderes empresariales del hemisferio occidental. Los participantes se realizarán prácticas profesionales de 4 semanas. Se pueden inscribir hasta el 5 de junio. La postulación es de manera virtual, ingresando a ilai.irex.org. El programa, que se realizará en marzo de 2025, cubre todos los gastos de cada participante. Pueden postular jóvenes que tengan emprendimientos de todo tipo, incluidos bienes y servicios, siempre y cuando tengan un impacto social. La ministra de Relaciones Exteriores anunció que desde junio habilitarán nuevos servicios virtuales para extranjeros y ecuatorianos. Se trata de los trámites para apostillar documentos y solicitar también visa de turismo. Diego Cuenca lo explica. Los extranjeros que quieren una visa de turismo ecuatoriana actualmente hacen la solicitud en las oficinas consulares más cercanas de manera presencial, pero desde junio podrán tramitar ese documento vía online. Según la canciller Gabriela Sommerfeld, se trata de las e-visas o visas electrónicas que se obtendrán desde la web de la Cancillería. Los costos se mantendrán. La solicitud de la visa es de $50 y para retirar el documento tienen que pagar $30. Los requisitos puede revisarlos en la ventanilla digital de trámites del Ecuador en www.gov.es. Además, desde julio se agilizará el proceso de apostillar documentos que puedan ser avalados por el gobierno ecuatoriano en otros países. La mayoría de esos trámites los realizan para dar fe de la autenticidad de sus registros académicos, como requisitos para estudiar en el extranjero. Actualmente ese proceso lo hacen en las direcciones zonales de la Cancillería de manera presencial, pero en julio también La Asamblea Nacional censuró al exministro del Interior Juan Zapata. Lo responsabiliza por no garantizar el derecho a la seguridad en 2023. Él denunció la nulidad de ese proceso porque no le dieron derecho a la defensa. Patricio Díaz estuvo en la sesión. La sesión del juicio político al exministro Juan Zapata inició pasadas las 9:30 de la mañana. Después de la lectura del informe de la Comisión de Fiscalización, intervino el interpelante Carlos Vera, asambleísta del Partido Social Cristiano. En algo más de hora y media resaltó que en el periodo de Zapata, 2023, hubo un incremento de las muertes violentas en referencia al año anterior. Cuestionó al exfuncionario por no devengar el presupuesto que tuvo para el Ministerio del Interior. Solo ejecutó, dijo, el 34% de $75 millones previstos para su secretaría. Nunca adquirió logística, municiones, chalecos, armas de dotación, capacitación. Juan Zapata respondió a la crítica sobre la ejecución del presupuesto. Que el presupuesto del ministerio no es que reposa en la tesorería del Ministerio del Interior el dinero. Son espacios presupuestarios. Cuando usted ya termina la contratación, lo que hace es pedir a finanzas que genere los anticipos. Zapata dijo que este no es un juicio justo,
que es nulo porque no se le permitió el derecho a la defensa, que no fue notificado por la Comisión de Fiscalización y no pudo replicar las acusaciones, presentar testigos y otras acciones del debido proceso. El exministro insistió en que la mesa le remitió llamados a un mail que no estaba registrado en la Asamblea y que ya no está habilitado por seguridad. La Asamblea siguió con el debate. Los legisladores insistieron en responsabilizarlo por una falta de planificación para enfrentar la inseguridad, que según ellos permitió el incremento de la violencia criminal y el asesinato de autoridades y candidatos a diferentes dignidades, como Fernando Villavicencio, aspirante a la presidencia de la República, que estaba bajo custodia de la policía. Zapata rechazó ser acusado del incremento de la ola delincuencial en el país cuando dio la cara a la criminalidad, incluso poniendo en riesgo su familia que sufrió atentados. Esto es crimen organizado, algo que creció en 20 años, no esperemos que lo vamos a poder superar en pocos días. Si es que pensamos y analizamos así, todos los ministros que vengan pues estarán ya condenados a estar acá en un juicio político. Pero los legisladores no cambiaron su posición. Al final, con 118 votos, de manera unánime, censuraron al exministro del Interior, sanción que implica que no podrá ejercer cargo público durante 2 años. El Servicio de Rentas Internas publicó nuevas tarifas del impuesto a consumos especiales, el ICE. Los cambios fueron anunciados hoy, pero ya se aplican desde el 21 de mayo en 3 tipos de artículos. Adriana Bermeo detalla cuáles son. Cigarrillos, armas de fuego y municiones son más caras en Ecuador. El SRI publicó nuevas tarifas del impuesto a consumos especiales ICE. Los cambios anunciados hoy ya se aplican desde el 21 de mayo en 3 tipos de artículos. En consumibles de tabaco, el ICE pasa de 50 a 150%. Armas de fuego, deportivas y municiones suben de 30 a 300%. Y aeronaves, excepto aquellas destinadas a transporte comercial, motos acuáticas, tricares y cuadrones aumentan de 10 a 15%. En el caso de bebidas azucaradas, alcohólicas y fundas plásticas que también graban ICE, mantienen los precios de venta al público. El SRI no ha emitido una nueva resolución al respecto. El incremento del ICE es consecuencia de un dictamen de la Corte de Justicia de Pichincha que dejó sin efecto el decreto ejecutivo 645 suscrito por el expresidente Guillermo Lasso en enero del 2023. En él se disminuía este impuesto bajo el argumento de enfrentar el contrabando y la informalidad. El Consejo de Transición Política de Haití nombró a un primer ministro para gestionar la administración y el retorno a la paz. Gary Conille ya ocupó ese cargo entre 2011 y 2012. Gary Conille, de 58 años, político, médico con una maestría en salud pública y ex primer ministro entre 2011 y 2012, ha sido desde enero de 2023 director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. Y ahora, por encargo del Consejo Presidencial de Transición, es una vez más primer ministro hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales en Haití. Toma en forma interina el poder en el país más pobre del continente, que se hunde en una crisis económica, social, política, de salud y que es víctima de la violencia generada por organizaciones criminales que controlan barrios y ciudades, incluido gran parte del territorio de Puerto Príncipe, la capital, y donde los problemas se han agravado constantemente desde el terremoto de 2010 que dejó 200.000 muertos, hasta el conflicto político luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse y la reciente renuncia y abandono del país por parte del ex primer ministro Ariel Henry. Conille ha prometido trabajar por la unidad haitiana junto a la sociedad civil y los partidos políticos que lo han apoyado en este nombramiento, en un país que lleva más de 2 años sin presidente y sin una fecha prevista para futuras elecciones. México, una mujer al poder. 100 millones de mexicanos están convocados a las urnas para las elecciones generales del domingo 2 de junio, que serán inéditas porque por primera vez una mujer llegará a la presidencia. Oficialismo y oposición impulsan a mujeres al cargo, quienes llevan una gran ventaja en las encuestas de intención de voto, informa Pedro Jiménez.
3 candidatos corren por la presidencia mexicana. Hay 2 mujeres, ambas tienen 62 años y representan corrientes distintas. Claudia Sheinbaum, científica, política y académica, es la apuesta de una alianza liderada por el oficialismo. Fue fundadora del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y apunta a la llamada Cuarta Transformación del Estado mexicano, en referencia al proceso político que empezó en 2018 con Andrés Manuel López Obrador, al que compara con históricas revoluciones del pasado. Está también Xóchitl Gálvez, ex senadora, empresaria e ingeniera en computación, auspiciada por los 3 partidos tradicionales mexicanos, antagonistas en el pasado, unidos ahora en una coalición de conservadores, la centroderecha y la izquierda tradicional, corrientes representadas por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, que gobernó México por 76 años consecutivos, el Partido Acción Nacional y el PRD, Partido de la Revolución Democrática, al que perteneció López Obrador hasta que se separó en 2012. Un tercer aspirante es Jorge Álvarez Maínez, de 38 años. Fue diputado hasta finales de febrero cuando fue elegido candidato por el Movimiento Ciudadano. Apuesta por el voto joven y es visto como una figura en ascenso en la política mexicana, pero las encuestas no lo favorecen para este proceso. Claudia Sheinbaum termina la campaña con 55%, Xóchitl Gálvez 36% y Jorge Álvarez Maínez 10%. En el último debate, hace un par de semanas, los 3 hablaron de migración como uno de los asuntos de mayor importancia. Tema sensible que abarca a todo el país, pues solo el año pasado, más de 1 millón de personas entraron a México por la frontera sur, con la intención de llegar al borde con Estados Unidos. El sistema electoral en México no contempla la posibilidad de una segunda vuelta. Por tanto, quien gane la elección del domingo, sin importar la cantidad o la diferencia de votos, se convertirá en presidente. Israel advierte que los combates contra Hamás en la Franja de Gaza seguirán al menos por otros 7 meses. El asesor de Seguridad Nacional del primer ministro, Benjamín Netanyahu, dijo que en ese tiempo fortalecerán los logros alcanzados y el objetivo de destruir las capacidades militares y gubernamentales de Hamás y la Yihad Islámica Palestina. Una declaración que preocupa a escala internacional, pues hay una creciente presión sobre los líderes israelíes para que definan una estrategia para poner fin a los combates. Corea del Norte envió 150 globos llenos de basura y estiércol hacia Corea del Sur. Los artefactos cayeron en 8 de las 9 provincias. Policías y soldados fueron llamados a recolectarlos en medio de procedimientos seguros por el riesgo biológico. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur condenó estas acciones, calificándolas de inhumanas y vulgares. Activistas surcoreanos a menudo lanzan globos con propaganda a favor de la democracia y contra el régimen de Kim Jong-un. La Agencia Espacial Europea y la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón dieron inicio a la misión EarthCare para el análisis de las nubes, gases espaciales y la radiación dentro de la atmósfera terrestre. Pretenden determinar sus interacciones y efectos sobre el planeta. Con el estudio profundo buscan comprender mejor la crisis climática. El satélite fue puesto en la órbita baja de la Tierra momentos después de su lanzamiento en un cohete de la empresa SpaceX desde la base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California. Y en Nueva York los residentes ya pueden disfrutar del Manhattan Henge, un evento que se realiza 2 veces al año y que atrae a miles de personas. Cuando la caída del sol se puede observar entre los rascacielos del centro. Ileana Suárez con los detalles. Es la alineación perfecta del sol entre los edificios, momentos antes del ocaso. Un evento que ocurre pocas veces en el año, cuando empieza el verano en Nueva York. Al caer la tarde, se puede ver al sol perfectamente centrado entre los rascacielos. Un fenómeno urbano famoso en el mundo que congrega a miles de personas, quienes, sin importar el tráfico, se ubican entre las ajetreadas avenidas para captar las mejores fotos. El efecto recibe el nombre de Manhattan Henge, bautizado así por la combinación de Manhattan y Stonehenge, el famoso monumento arqueológico británico. Este 2024 el Manhattan Henge ocurre el 28, 29 y 30 de mayo y se repetirá el 12 y 13 de julio.
El gobierno de Ecuador arremetió contra la organización internacional Human Rights Watch luego de que denunciara violaciones a los derechos humanos en las cárceles. Esa ONG respondió comparando la reacción del régimen de Daniel Noboa con el del expresidente Rafael Correa. Luisa María Heredia con los detalles. El origen de la confrontación es una carta enviada al presidente Daniel Noboa por la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, el pasado 22 de mayo. En el documento se analiza qué ha ocurrido en Ecuador tras la declaratoria del conflicto armado interno que permitió la militarización de las cárceles. Lo que asegura la organización ha causado violaciones a los derechos humanos. Esa afirmación le molestó al gobierno. Su vocero, el viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres, acusó a Human Rights Watch de agitar sociedades. Nosotros sabemos quiénes están atrás de cada una de las organizaciones. Atrás de esa ONG está el señor Soros, que no solo en Latinoamérica, sino que en todo el mundo promueve la desorganización de las sociedades, la completa penetración de grupos irregulares escudados en temas de derechos humanos. Torres se refiere a George Soros, filántropo y financiero, quien por medio de su fundación hizo una donación de $100 millones a Human Rights Watch en 2010. Juan Papier, subdirector de la División de las Américas de la ONG, lamenta la postura que ha tomado el gobierno ecuatoriano. Creo que son declaraciones que no tienen mayor sentido, teorías conspirativas sin ninguna base, que tristemente me recuerdan al tipo de declaraciones y de respuestas que daba Rafael Correa cuando era presidente en el Ecuador. Lo que espero es que el gobierno esté dispuesto a una conversación más seria, más madura, basada en argumentos. De hecho, en una entrevista que concedió a la cadena Telemundo, Noboa invitó a los directivos de Human Rights Watch a Ecuador, al ser consultado por la preocupación que expresó el organismo en vista de la declaratoria de conflicto. La directora para América de Human Rights Watch, que es Juanita Goebertus, dice que está preocupada por su decreto. ¿Se corre ese riesgo de que haya abusos, impunidad, que mueran inocentes? Sí, quisiera invitarla y le puedo enseñar también toda la información preocupante que hay hoy en día sobre violaciones, asesinatos, narcotráfico. Le hemos tomado la palabra, hemos dado seguimiento, mostrado toda nuestra disposición a reunirnos con él o con los miembros de su gabinete. Hasta ahora no ha habido oportunidad. En sus declaraciones, el viceministro Torres reconoció que lo expuesto por la ONG también ha sido denunciado por otras organizaciones y acotó que el gobierno acogerá sus reportes y, en caso de que sea necesario, tomará correctivos. 3 universidades junto con el Ministerio de Educación ofertan un curso de inteligencia artificial para los docentes del Sistema Educativo Nacional. Buscan que los profesores integren esa tecnología a las enseñanzas en las aulas. Diego Cuenca explica más de la iniciativa. La Universidad de Cuenca creó un curso virtual exclusivamente para 240.000 profesores de escuelas y colegios públicos o privados, con el objetivo de que aprendan a usar la inteligencia artificial en las actividades académicas con sus estudiantes. La capacitación tiene el aval del Ministerio de Educación, pues junto a la Escuela Politécnica del Litoral ESPOL y la Universidad Nacional de Educación en Cañar, crearon los lineamientos pedagógicos y éticos de los contenidos. Esto nos va a marcar un precedente de un antes y un después, puesto que vamos a ver que los profesores de hoy en día, aquellos que únicamente transmitan información, van a quedar obsoletos en breve, en muy corto tiempo, en menos de 2 años. Y el profesor debe convertirse en un coach, en un facilitador del proceso de aprendizaje. Para el curso gratuito, crearon un avatar idéntico a Jorge. Tiene las mismas expresiones faciales e incluso su voz. Saludos a todos. Soy el resultado de la inteligencia artificial. En esta unidad explicaremos la importancia de la inteligencia artificial en la educación. Hasta el momento hay 1.500 docentes inscritos que recibirán 40 horas de formación durante 3 semanas. Los que quieran participar deben registrarse en la página web de la Universidad de Cuenca, con el número de cédula y el código docente que le otorga el Ministerio de Educación. Esto nos va a ayudar a establecer políticas y lineamientos a nivel de país que todavía no se lo ha hecho para tratar de regular el uso ético que debe tener la inteligencia artificial. Este es el primer paso para ajustarse a las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, que el año pasado emitió un informe de 50 páginas
en el que establece estrategias para que los gobiernos formulen políticas para el uso de la inteligencia artificial en el sistema educativo. Este curso también servirá para realizar un test nacional que evaluará el uso de las tecnologías de información por parte de los profesores. Y jóvenes eligen su carrera universitaria sin conocimiento real de la profesión. En consecuencia, en el primer año abandonan las aulas. Valeria Navarro detalla las razones. Los estudiantes colegiales escogen su carrera universitaria a ciegas. No conocen cuántos empleos se proyectan para cada profesión, con qué salarios ni qué tipo de profesionales demandarán las empresas cuando se gradúen. El problema radica en una orientación vocacional limitada que el Ministerio de Educación basa desde 8º a 10º año en aptitudes y autoconocimiento. En bachillerato, los docentes y estudiantes revisan las mallas curriculares, buscan en internet las carreras que se ofertan y si estas están cooptadas o no. No existe articulación entre colegios, universidades y el mundo laboral real. El costo social es alto. 25% de estudiantes dejan la universidad el primer año y la sociedad pierde alrededor de $200 millones. Y este tipo de cosas, ¿qué es lo que ocasiona? Que en este momento no se conozca en realidad para qué necesitamos profesionales. El Consejo de Educación Superior atiende la alerta que significa perder 40.000 alumnos en universidades públicas en el primer año. Desde septiembre del año pasado levanta información con el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales, la Asociación de Municipalidades y el Comité Empresarial. El objetivo es conocer qué profesionales se necesitan para de esa forma poder guiar a los jóvenes en su elección. Para finales de este año prevén contar con una página web con datos sobre ofertas reales de trabajo. Quieren ampliar también el abanico de carreras técnicas y tecnológicas para que los jóvenes no se enfoquen solo en las carreras tradicionales y ya saturadas. La información será local, regional y nacional. Servicios como este existen en países como Estados Unidos. Una nueva especie de rana fue descubierta por investigadores en la Sierra Ecuatoriana luego de 3 años recolectando ejemplares de distintos colores que destacaban por su apariencia espinosa. Son únicas en el mundo. Vanessa Robles nos muestra el hallazgo. Su piel es rugosa. Tiene bultos que se asemejan a espinas alrededor de su cuerpo. Mide 3 centímetros en promedio. Algunas tienen manchas rojas y naranjas y otras varían entre café, amarillo y verde. Son las ranas espinosas o terrestres del género Pristimantis, descubiertas en el área protegida Cerro Candelaria, parroquia Río Verde, en la provincia de Tungurahua. Tras 3 años de investigaciones, el hallazgo se dio a conocer al mundo en la revista Evolutionary Systematics este 28 de mayo. Tiene diferencias muy marcadas a nivel genético. Estamos hablando que su especie cercanamente relacionada y que vive en Morona, Santiago, tiene una diferencia del 2.5%. Luego vamos encontrando características únicas como son las marcas en la garganta que presenta esta especie. Fue hallada encima de bromelias durante la noche, vegetación propia del bosque montañoso de la reserva, que abarca unas 2.696 hectáreas de ecosistemas, como bosques nubosos y páramos, ubicada entre los parques nacionales Sangay y Yanganates. Fundación Ecominga e investigadores del Instituto Nacional de Biodiversidad INABIO fueron parte del descubrimiento. Cerro Candelaria es la única localidad del mundo donde se ha detectado a estos ejemplares. Los investigadores recomiendan que la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza la clasifique como datos insuficientes porque los estudios deben continuar. La Fiscalía de Guayas abrió una investigación por secuestro extorsivo contra una doctora y una enfermera, ambas funcionarias del Ministerio de Salud y otras 2 personas quienes serían parte de una organización delictiva. Durante el operativo se liberó a 2 víctimas y encontraron dinero en efectivo. Se trata de 2 funcionarias del Ministerio de Salud. Una es una doctora de 31 años que labora en el distrito Pascuales 2 y la otra una licenciada en enfermería de 37 años que cumple funciones en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Ambas, junto con 2 hombres, son investigados por la Fiscalía de Guayas por el delito de secuestro extorsivo.
Los 4 implicados actualmente cumplen prisión preventiva, pues serían los responsables de retener a 2 personas el pasado 20 de mayo. Sus familiares afirmaron a la policía que en uno de los casos, los captores solicitaron $20,000 para su liberación. El operativo lo realizó la Fuerza Investigativa contra la Extorsión. Entre las evidencias constan los chats donde exigían que se cancele los valores, dinero en efectivo y comprobantes de depósito. Un informe policial detalla además que una de las cuentas de ahorro donde se receptaba el dinero estaría vinculada a otros casos similares. Las víctimas fueron liberadas el 23 de mayo en la ciudad de Milagro, en Guayas. Ahora la Fiscalía busca qué otros posibles nexos hay entre los detenidos y organizaciones criminales que operan en el país. Y en este año los narcotraficantes incrementaron los envíos de droga por mar desde territorio ecuatoriano. Una de las modalidades es utilizar semisumergibles y en lo que va del año se han decomisado 2. Merlín Ochoa con más información. Este año, la Armada del Ecuador ha ejecutado 19 persecuciones en el mar contra lanchas rápidas que trasladan droga usando el corredor del Pacífico, donde operan cárteles y mafias que trafican la sustancia hasta Norteamérica. El semisumergible que se hundió el domingo a 200 millas de Salinas es el segundo incautado en el 2024. El primero se decomisó en febrero a 100 millas de Esmeraldas con 3.3 toneladas de cocaína. De enero a mayo de 2023 se incautó en el mar 2.5 toneladas. En el mismo periodo de 2024 subió a 25 toneladas de droga. En todas las intervenciones actúan con información de inteligencia de Estados Unidos y Colombia. El 70% de los casos ocurrieron a casi 200 millas de Manta, Esmeraldas y Galápagos, en menor proporción en el Golfo de Guayaquil y Salinas. En todos los casos, los militares desplazan las aeronaves, identifican a los narcos y luego llegan las lanchas guardacostas o el buque de guerra para abordarlos. Además de los operativos contra el narcotráfico, en ese mismo corredor trasladan desde México armas y dinero para pagar a las organizaciones criminales locales que reclutan a los pescadores y pagan el combustible. En la Corte Nacional se lleva a cabo la audiencia del caso Metástasis para revisar las medidas cautelares de 10 procesados que están presos. Entre ellos, el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, quien pidió que lo liberen y en lugar de la prisión preventiva le dicten prohibición de salida del país o presentación periódica. Sin embargo, el juez Felipe Córdoba rechazó su solicitud y Terán seguirá en la cárcel La Roca en Guayaquil. También negó la libertad a Eli Angulo, alias Estimado, uno de los operadores del narcotraficante Leandro Norero, a 2 abogados, una fiscal y un juez de Guayas relacionados con causas judiciales que favorecieron a los hermanos de Norero. En uno de los chats del caso Metástasis, Leandro Norero le cuenta a su abogado Cristian Romero cómo fue asesinado Don Nasa, el propietario de la captadora ilegal de dinero Big Money que operaba en Quevedo. Según el narco, sus custodios lo mataron porque no les dio parte de su dinero. Luisa María Heredia con el informe. En su afán por ganarse la confianza de Leandro Norero, el abogado Cristian Romero, quien defendió al narcotraficante en la causa por lavado de activos que lo llevó a la cárcel y quien actualmente es uno de los procesados del caso Metástasis, le habló de su trayectoria profesional. En los chats difundidos por la Fiscalía, Romero le contó cómo hacía para evitar que el peso de la justicia caiga sobre sus representados en otros casos de gran connotación nacional, como los de corrupción hospitalaria en que se investiga a la familia Bucaram. Y en el caso Big Money, que era el nombre de una captadora ilegal de dinero que operaba en Quevedo, provincia de Los Ríos, y que era manejada por un militar, Miguel Ángel Nazareno, alias Don Nasa, a quien la justicia declaró inocente horas después de su muerte. Fue precisamente esa alusión a Nazareno lo que llevó a Norero a narrar lo que según él ocurrió el 14 de abril de 2022, cuando Don Nasa fue asesinado. Sé la historia real de esa muerte. ¿Qué pasó ahí? Cuente. Ese man lo alzan para sacarle un billete. ¿Se les fue la
mano y al correr le disparan y se desangra. Miguel Ángel Nazareno, de acuerdo con la versión policial, fue secuestrado el 13 de abril de 2022 en la avenida Simón Bolívar, al sur de Quito. Un día después, su cuerpo fue hallado sin vida en la parroquia de Amaguaña. La causa de su muerte fue una hemorragia aguda, producto de un disparo en una de sus piernas. ¿Y quiénes fueron, jefe? Los mismos que lo cuidaban, dicen. Sí, porque se portó miserable. Todos ellos le rescataron el dinero, tenían tachos, le devolvieron cuando él se enfrió y no les dio nada. 4 hombres fueron procesados por el secuestro y muerte de Don Nasa. A 3 se los sentenció en abril de 2023. Uno fue asesinado en marzo de ese año. Según la teoría del caso, planificaron y ejecutaron el secuestro. Nazareno puso resistencia y por eso le dispararon. Luego arrojaron su cuerpo en una zona rural. En el diálogo de Norero con su abogado, que tiene fecha 18 de julio de 2022. Incluso se menciona qué habría ocurrido con el dinero que captó Nazareno. Todo se llevó una de las mujeres de él. La Mayito, la rubia, se perdió del mundo. Colombia dicen que está. Ella siempre manejó todo. Junto a Don Nasa fueron procesadas y luego sobreseídas 2 mujeres. Gabriela Bustamante, su esposa, y Dayana Suárez, quien habría sido su cómplice. La Asamblea Nacional busca reducir el número de votos para la ratificación de leyes ante un veto parcial del Ejecutivo. La enmienda constitucional, de ser aprobada, abriría escenarios donde el proceso de construcción de leyes se vería afectado. Veamos. En la Asamblea Nacional buscan cambiar las reglas del juego. Hoy, ante un veto parcial del Ejecutivo, la Asamblea requiere de las 2/3 partes de sus integrantes, es decir, de 92 votos, para ratificarse en lo originalmente aprobado. La enmienda constitucional que se analiza propone que la ratificación requiera, al igual que para la aprobación de una norma, de mayoría simple, es decir, solo de 70 votos. La Corte Constitucional, al señalar los caminos que debía seguir esta enmienda, indicó que no se afecta a la estructura del Estado ni el sistema de pesos y contrapesos. Sin embargo, en el desarrollo práctico de la política local, implica algunos riesgos. Pierde sentido el veto parcial y en una asamblea de oposición, como la que estamos viendo ahora, en donde ya se configuran aproximadamente 80 votos, posiblemente el presidente tenga como única salida el veto total. Y perdería sentido porque sería extremadamente sencillo para una legislatura el contar con los mismos votos que aprobaron una ley y ratificarse en esos textos sin tomar en cuenta el criterio del Ejecutivo. Desde otra orilla, se señala que precisamente lo que se busca es limar las uñas de un hiperpresidencialismo que con vetos parciales condiciona la formación de leyes a propósito de la complejidad que supone el alcanzar una mayoría calificada. Porque hoy en día la situación del presidente de la República lo vuelve hegemónico en el proceso de creación de la ley. Que los riesgos no son solo para un gobierno sin mayoría legislativa, se señala. En el escenario contrario, cuando los regímenes tienen mayoría simple en la Asamblea, también se generan situaciones que lastiman la democracia. En una asamblea de corte oficialista, pues efectivamente todas las observaciones que pueda hacer la oposición, que en este caso sería reducida, pues no pasarían. Pero que ante esa posibilidad existen herramientas, se dice, que deberían aplicarse para empujar a la construcción de normativas desde la sensatez política. Lo cierto es que de aprobarse la enmienda que se tratará este jueves en el Pleno, el Ejecutivo tendrá en el veto total un ejercicio de autodefensa ante la probable arremetida de partidos que sin vocación presidencial intentarán desde su representación legislativa condicionar al poder. Y así, el intento por equilibrar los poderes terminaría siendo no más que el reconocimiento de la incapacidad del legislativo para construir consensos amplios sobre temas que se supone deben ser de interés y beneficio general. El gobierno analiza 3 vías para evitar que Verónica Abad asuma la presidencia. La principal opción es que Daniel Noboa no tenga que pedir licencia para hacer campaña por la reelección, acogiéndose a un dictamen del año 2010 de la Corte Constitucional. Informa Luisa María Heredia. El gobierno está tras un objetivo concreto: encontrar la forma legal de evitar que si Daniel Noboa se ausenta para interpreta que por ello no tendría la obligación legal de pedir licencia para hacer campaña. A esta alternativa hizo alusión el mismo presidente en una entrevista reciente. Estamos completando un periodo. Consultaremos a la Corte, consultaremos a Procuraduría cuál será el tiempo que se tiene que pedir licencia. En este momento estamos en consultas. Aunque el constitucionalista André Benavides considera que el dictamen de la Corte en realidad se refiere a otra cosa. La Corte lo que está resolviendo es si es que el completar periodo
puede entenderse como una reelección y que a partir de ello no pueda presentarse una candidatura presidencial. Entonces, es una cuestión totalmente distinta. Una segunda opción para el gobierno se basa en que, como Verónica Abad está radicada en Israel, hay una ausencia temporal en la vicepresidencia, lo que generaría una circunstancia de fuerza mayor. Pero eso tampoco es viable, de acuerdo con Benavides. La ausencia temporal se da por caso fortuito fuerza mayor, que es hasta un máximo de 90 días. Y la señora Abad ya está fuera del país ejerciendo actividades diplomáticas ya más de 90 días. La otra, que tomaría más tiempo, se sustenta en los procesos que se le siguen a la vicepresidenta en el Tribunal Contencioso Electoral por supuesta campaña anticipada para los comicios seccionales de 2023, lo que podría inhabilitarla. Y en la Fiscalía, que investiga a su hijo por una supuesta oferta de tráfico de influencias, ya que habría pedido coimas en la vicepresidencia, lo que podría ser utilizado como causal para enjuiciarle en la Asamblea, aunque... Dentro de los delitos en contra de la administración pública, usted tiene el peculado, el cohecho, la concusión y enriquecimiento ilícito. Ninguno de esos tiene que ver con el presunto tráfico de influencias. Según el calendario electoral, desde el 5 de enero hasta el 6 de febrero de 2025, Daniel Noboa tendría que dedicarse únicamente a hacer campaña. Esta mañana el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana conoció la terna enviada por la Corte Nacional para el próximo presidente del Consejo de la Judicatura, que está conformada por Telmo Molina, Dunia Martínez y Hugo Landívar. Los documentos de los postulantes pasaron a la Comisión Técnica, que tiene 2 días para presentar un informe que indique si los 3 cumplen los requisitos o si se debe reemplazar a algún postulante. Obras del archivo privado de la artista húngara Olga Fish se exhiben en N24 Galería en Quito. Una muestra que recorre sus diseños y dibujos desde que llegó al país en 1939. La muestra se mantendrá hasta junio, como nos cuenta Estefanía Arias. Las artes populares y las producciones ancestrales se mezclan en cada una de las obras que conforman la exposición Olga Fish, Habitar el Ecuador, que se exhibe en N24 Galería en Quito. 60 alfombras más tapices, cuadros e instalaciones que son parte del archivo personal de esta artista húngara que llegó al país en 1939. Entonces, en esta exposición hablamos de los mundos creativos de Olga y cómo este paisaje, estos objetos y estas personas nutren a la creación de Olga y aterrizan en más de 60 diseños. Agrega que aquí se explora la figura de esta mujer investigadora y que hubo piezas restauradas. Este evento es un abreboca a la publicación de un libro y a otra exhibición que se realizarán en 2025 en el Centro Cultural Metropolitano de Quito. La muestra gratuita estará abierta en esta galería hasta el 14 de junio, de martes a viernes de 11 de la mañana a 18:30 y sábados de 11 de la mañana a 15 horas. China sorprende con el desarrollo de perros robot al servicio de personas ciegas y también de la guerra. Son capaces de inspeccionar áreas e identificar amenazas. Valeria Navarro con más de su funcionamiento. Los perros robot revolucionan el mundo y la China presentó este miércoles 3 modelos. La Universidad de Shanghái desarrolló uno que sirve de guía para las personas no videntes. Él recibe instrucciones, sube y baja escalones y evita obstáculos. A diferencia de un perro real, el robot no es daltónico, puede identificar los colores y ayudar a las personas a cruzar semáforos. Los científicos hacen pruebas con casos reales y esos prototipos estarán a la venta en noviembre. Otros han sido diseñados para rescatar personas en un terremoto, se movilizan en terrenos de difícil acceso y emiten señales de localización. Los chinos también están usando esta tecnología para la guerra. Las Fuerzas Armadas sorprenden con perros robot listos para entrenar en el campo de batalla. En su espalda tienen un rifle automático y están diseñados para caminar, saltar, acostarse y retroceder. Esos robots pesan 15 kilogramos y funcionan a control remoto. El robot es capaz de inspeccionar áreas y transmitir imágenes en tiempo real.
Mujeres sin regla es la obra que cerrará la cartelera de mayo del Teatro La Bota en Guayaquil. Además, en el Teatro Victoria en Quito se presentará el Cuarteto Femenino de Cuerdas, que tendrá un repertorio de música clásica de los 80 y 90. Estefanía Arias con más de la agenda cultural. Aguana, Tejiendo Saberes, es la propuesta interpretada por el elenco pluricultural de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador, que alista una nueva presentación en el Coliseo de Conocoto, en Quito. El espectáculo será dirigido por Luis Conejo. La función será este sábado 1 de junio a las 18 horas. La entrada es gratuita. Chicas, estuvo muy bien. ¿Qué pasa? Preocupadísimo. ¿Qué pasó? Mujeres sin regla llegan al Teatro La Bota en el Malecón del Salado en Guayaquil. Madre mía, es la propuesta interpretada por Maribel Solines, Ruth Cuello y Prisca Bustamante. Las funciones serán este jueves 30 y viernes 31 a las 19:30. Una experiencia musical que combinará 2 violines, una viola y un violonchelo. Es el cuarteto de cuerdas femenino Glowing Strings, que ofrecerá un concierto en el Teatro Victoria en Quito. En su repertorio habrá piezas clásicas, como éxitos de las décadas de los 80 y 90. El espectáculo será este jueves 30 a las 7:30 de la noche. Y desde mañana hasta el lunes 3 de junio se prevé incremento de temperaturas desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en varias zonas del país. Provincias como Pichincha, Imbabura y Loja también tendrán un nivel muy alto de radiación solar, según los últimos pronósticos del Instituto de Meteorología. Gracias por su sintonía y confianza de siempre, amigos. Mañana en contacto directo estarán José Swing, presidente de la Corte Nacional de Justicia, para analizar el concurso de jueces, y de la terna para presidir el Consejo de la Judicatura. También Dayana Pazley, asambleísta del Partido Social Cristiano, proponente de la ley para familiares de víctimas de femicidio que acaba de aprobar la Asamblea Nacional. Los esperamos a las 5:55 de la mañana en la primera emisión de Televistazo. Buenas noches.